Entramos en una nueva temporada. Dios, cuando creó y estableció el tiempo, escuche esto, hoy he fluido mucho en revelación, así que esté atento. Cuando Dios estableció el tiempo, lo hizo con el propósito de marcar las temporadas para nosotros. El tiempo no es para Dios. Para Dios no hay tiempo, porque Él es eterno, Él vive en eternidad, se mueve en eternidad. Él creó el tiempo para nosotros. Entonces, el tiempo lo que marca son las temporadas. Los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses y los años. Ahí Dios englosa las temporadas para nosotros. Y yo creo que cuando Dios estableció el año, el ciclo del año, lo hizo con el propósito de que cada año se cierre un ciclo, una temporada y entremos en otra. Dios no pierde el tiempo y nosotros tenemos que valorar el tiempo que tenemos en la tierra. Usted y yo tenemos que aprender a valorar el tiempo. No podemos desperdiciar el tiempo, seguir perdiendo el tiempo. Ya usted perdió mucho tiempo en el mundo sin Jesús, sin Cristo. Ahora no puede seguir perdiendo el tiempo en la iglesia. Y lamentablemente hay un gentío en la iglesia perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Esta mañana dije algo que lo quiero recalcar ahora, y es que hay gente en la iglesia que no ha vivido ni el 5% de su propósito. No ha alcanzado ni el 5% de lo que Dios quiere que alcance. No ha logrado ni el 5% de lo que Dios quiere que ellos logren. Sencilla y llanamente por una razón. Pregúnteme, ¿cuál razón? Porque todo lo que Dios estableció para ti, tu propósito, tu asignación, tu destino profético, todas las temporadas que Él estableció para ti que pertenecen a ese propósito están en el ámbito del Espíritu. Es en el Espíritu. Por eso es que la gente está perdiendo el tiempo, porque no han entrado en el ámbito del Espíritu y viven en la carne y en las emociones. Cuando usted vive en la carne y en las emociones, usted es víctima del diablo. La tentación está hecha para la carne. Y cuando caemos en tentación es porque vivimos en la carne. Adán y Eva cayeron en tentación porque estaban en la carne. Cristo venció la tentación porque Él estaba en el Espíritu. Ay, Dios mío. Entonces, esta nueva temporada, Dios tiene para ti cosas grandes, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Es decir, cosas que sobrepasan tu imaginación, tu capacidad de pensar, de proyectarte. Lo que Dios tiene para ti, tú ni siquiera lo puedes imaginar porque es demasiado grande. El destino profético que Dios escribió para ti desde la eternidad es grande, es poderoso. Tú no te imaginas ni siquiera, ni te imaginas. Yo no me imaginaba lo que Dios tenía para mí. Si yo hubiese sabido lo que Dios tenía para mí, yo no hubiese perdido tanto tiempo en el mundo drogándome, pecando, delinquiendo. Si yo hubiese sabido lo que Dios tenía para mí, yo no hubiese pasado 7 años perdidos en la iglesia. Entra, sale, me descarriaba, me reconciliaba, porque no sabía. Entonces hay gente que está en la iglesia y pierde el tiempo. Y así como está mañana, hoy, mañana no está. Y tienen años en eso. ¿Por qué? Porque han estado en la iglesia, pero jamás en el Espíritu. Han estado en la iglesia, pero han vivido, militado en la carne y en el alma. Y cuando militamos en la carne y en el alma, somos presas fáciles de Satanás. Somos presas fáciles del sistema. Cuando vivimos en la carne y en el alma, el sistema nos oprime. Vivimos frustrados.
vivimos limitados, vivimos atemorizados. Cuando vivimos en la carne y en el alma, nosotros vivimos estancados. No podemos ver, palpar, hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Sencillamente, ¿por qué? Porque eso está en un ámbito del espíritu. Hoy quiero hablarle del ámbito del espíritu. Diga conmigo, el ámbito del espíritu. Y esta es una de las remas más poderosas que Dios me ha dado. Cuando esto me cayó, estaba yo predicando, o me invitaron a predicar en un retiro de líderes ayuno esta semana, al liderazgo de mi padre espiritual, a la iglesia de papá Miguel, de mamá Anubi. Y él nada más me dijo: hijo, yo prediqué del ámbito del espíritu. Eso fue lo único que él me dijo. Y bastó eso para que a mí me cayera algo y se me abrió un portal de lo que es la vida del espíritu. Y pude entender tantas cosas del por qué Satanás oprime al creyente. ¿Por qué el creyente no avanza? ¿Por qué el creyente, aún teniendo palabras proféticas, anuncios de su propósito, aún teniendo un panorama, no avanza? Siendo hijos de líderes, siendo hijos de pastores, teniendo tiempo en la iglesia, aún habiendo nacido en la iglesia, están descarriados, están haciendo lo malo, están pecando deliberadamente, son homosexuales, son gays, son lesbianas, andan en droga. ¿Sabe por qué? Porque el diablo los ha oprimido y afligido, porque ellos están en el territorio del enemigo. El hecho que estés en la iglesia no significa que el diablo no tenga acceso a ti. Puedes estar en la iglesia y el diablo puede tener acceso a ti. ¿Por qué? Porque si tú estás en la iglesia pero estás en la carne, estás en el alma, el diablo tiene acceso a ti porque ese es el ámbito de él. Ay, Dios mío. Tú y yo somos tripartitos, trifásicos. Parte de la semejanza con la que Dios te hizo a ti y me hizo a mí es que Dios es trifásico. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, una Trinidad. Tú también eres trifásico. Tú tienes un alma, vives en un cuerpo, pero eres espíritu. Diga conmigo: yo soy un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Eso es algo que hay que entenderlo por revelación. Hay gente que cree que es un cuerpo que tiene un alma, ¿sí? Y que tiene un espíritu, cuando la realidad es que tú no eres un cuerpo, tú no eres un alma, tú eres un espíritu que Dios puso en un cuerpo que tiene un alma. Si tú no entiendes esto, jamás tú vas a transicionar a vivir en tu ámbito de donde tú vienes y al cual perteneces, que es el ámbito del espíritu, que es de donde Dios te conoce de la eternidad. Tú no vienes del vientre de tu mamá. Ahí se gestó, se formó tu cuerpo, pero tú vienes de la eternidad. ¿Cómo es esto? El Señor le dijo a Jeremías: desde antes que nacieses te conocía, te puse nombre, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, y te había puesto por profeta a las naciones. Jeremías no había nacido, no estaba en el vientre de su madre, ya Dios lo conocía, ya Dios le había puesto nombre y le había dado una asignación. Él venía del espíritu, tú y yo venimos del ámbito del espíritu, y Dios nos pone en el vientre de nuestra madre. Ahí se forma el cuerpo, ahí Dios pone el alma, y somos seres tripartitos. ¿Qué pasa? Que el diablo, que es el que gobierna el sistema, que es el príncipe de este siglo, de este mundo, él lo que hace es aprovecharse de la carne y del alma.
¿Para qué? Para engañarnos, para afligirnos, para oprimirnos, para tenernos atados. El diablo solamente puede tener atado al que vive en el alma y al que vive en la carne. ¿Por qué se aprovecha el diablo, mis hijos? Porque la carne, carne es. Y a la carne le gusta el pecado. A la carne le gusta la inmoralidad. A la carne le gusta... esta mañana yo lo decía, voy a ser más coloquial porque ahí es un servicio de jóvenes. A la carne le gusta ver nalga. A la carne le gusta ver lolas. Es normal para alguien que está en la carne tener el espíritu del ventilador. No puede ver unas lolas porque no puede ver unas nalgas redondas porque es normal de la carne. A la carne le gusta eso. A la carne le gusta el chisme. No, yo he buscado en mi Biblia a ver si hay un espíritu de chisme. No hay espíritu de chisme. Lo que hay es gente chismosa. A la carne le gusta pelear, discutir. A la carne le gusta ser rebelde. Son obras de la carne. Por eso es que en Gálatas capítulo 5 el consejo apostólico es: no andes según la carne. ¿Por qué? Porque la carne es un ámbito de la tierra accesible para que el diablo te haga la vida triste. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque nadie puede ser transformado en la carne. Nadie puede ser liberado en la carne, porque la carne, carne es. Y la carne quiere pecar todos los días. Ay, Dios mío. Entonces, no podemos seguir en el ámbito de la carne, en el ámbito natural. Porque el apóstol dice: no andes en la carne. Porque en la carne yo no tengo chance contra el diablo. Yo no tengo chance contra sus acechanzas, contra sus ataques. No tengo, porque en la carne Él es más poderoso que yo. En la carne Él tiene el dominio. Entonces hay un ámbito que es del espíritu, que es el ámbito donde tú vienes. No sé si me doy a entender. Muévame la mano para ver si usted está entendiendo. No quiero perder mi tiempo. Hay un ámbito de donde tú vienes, al cual tú perteneces, y donde Dios quiere que tú vivas. Vivan en el espíritu, porque por el espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. En el espíritu, o por el espíritu, entrando en el ámbito del espíritu y cultivándola, yo sujeto a mi carne que quiere pecar, que le gusta pecar. Yo someto a mi carne con sus pasiones. La carne tiene pasiones, y la única manera de que ella se someta, de doblegarla, es por el espíritu. Si no, nunca tú vas a poder ser transformado. Siempre la carne te va a dominar. Siempre la carne te va a ganar. Nunca vas a poder ser diferente, transformado. La palabra nos enseña vivan en el espíritu, vivan en un ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque en el espíritu, por el espíritu, yo no solamente someto la carne, no solamente resisto la tentación, no solamente que puedo ser transformado, no solamente que puedo ir creciendo, ir de gloria en gloria, no solamente puedo vivir una vida sobrenatural. Mira, hay gente que no se le da la visión porque están corriendo la visión en la carne. Son mentores, pero mentores carnales. Son líderes de casa de paz en la carne. Y están trabajando en un territorio. Se cansan, se frustran y dicen: Dios mío, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Papito, está trabajando algo espiritual en tu carnucha. No le busques 5 patas al gato. No te hagas preguntas que son lógicas. Una casa de paz es un territorio gobernado por demonios. Ahí hay gente que Dios llamó, que Dios quiere transformar. Pero como un carnal va a llevar transformación a otros carnales.
Esto no es con el alma. Esto no es con la carne. Esto es con el Espíritu. Por el Espíritu. Ahora, cuando yo entro en la dimensión del Espíritu y vivo en el Espíritu, yo recibo el poder del Espíritu, autoridad del Espíritu. Me muevo en el Espíritu, veo en el Espíritu. Yo no estoy viendo lo que ve el ojo humano, veo en el Espíritu. Y puedo traer libertad espiritual a un territorio de gente que está atada, que está oprimida, pero es en el Espíritu. Para hacer la visión hay que hacerla en el Espíritu, porque es espiritual. Para ser discípulo hay que hacerlo en el Espíritu, porque es espiritual. Si yo no vivo en el Espíritu, todo el que me siga va a ser un carnalito como yo. ¿No? Si yo no vivo en el Espíritu, todo discípulo que yo haga va a ser un discípulo carnal, débil, que no va a aguantar una tentación, que no va a aguantar una aflicción, que no va a aguantar un sacudimiento. Los sacudimientos se aguantan y soportan en el Espíritu. Eva fue tentada en el Edén. ¿Por qué pecó? ¿Por qué Adán pecó? Porque estaban en la carne. ¿Por qué Jesús prevaleció en el desierto? Porque él andaba en el Espíritu. Oh, yo creo que usted no está preparado para recibir esto. ¿Por qué tú lidias con cosas? ¿Por qué el diablo te ha tenido esclavizado a los vicios? ¿Por qué se te parte la mano? ¿En serio? Porque tienes como desviaciones, confusiones. ¿Será que soy? ¿Será que no soy? ¿Por qué siempre andas en el mismo ciclo? En el mismo ciclo continuo. ¿Por qué siempre caes con lo mismo? Escúchame. La respuesta es por vivir en el ámbito equivocado. Tú no puedes seguir viviendo en la carne. Puedes estar en la iglesia, pero si tú no estás en el ámbito del Espíritu, tú no estás en el reino. Tú no vas a ver reino. El reino no se va a manifestar. Puedes estar en la iglesia, pero en la carne y en el alma vas a estar frustrado, amargado, triste, aburrido, infructífero, improductivo, sin poder. Vas a ser de mantequilla, no vas a aguantar nada, no vas a aguantar aflicción, nada. Cualquier cosa te va a mover, te va a descarriar. No sé si me doy a entender. ¿Por qué? Porque el que está en la carne, se está en la iglesia, está en la iglesia, pero no está en el reino. Ahora el que está en el Espíritu, en el ámbito del Espíritu, está en el reino. Y no es igual estar en el reino a estar en la iglesia. Mi pregunta es, ¿dónde estás tú? Dios me dio esta rema hoy y ha sido una locura los otros servicios. Yo creo firmemente que la gloria postrera siempre será mayor que la primera. Yo no sé qué va a pasar hoy, pero tu vida no puede ser igual a partir de hoy. Tu vida tiene que cambiar a partir de hoy. A Satanás se le tiene que acabar el bochinche y el saboteo, la opresión contigo. Se va a acabar el vaivén. Se va a acabar el sub y baja. Se va a acabar la inconstancia. Se va a acabar la opresión del diablo. Tú vas a dejar de estar abajo, subjugado, y te vas a montar encima. Vas a dejar de ser cola para ser cabeza. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque hoy te voy a transicionar a la vida, a la dimensión, al ámbito del Espíritu, donde hay poder, donde hay gloria, donde hay autoridad, donde la carne se somete, donde el diablo se somete, donde tú puedes gobernar,
donde traes cambios a tu entorno, a tu territorio, a tu casa, a tu familia, donde los demonios no pueden entrar, donde las cadenas no pueden permanecer. Alguien aquí puede decir: hoy yo estoy preparado para comenzar el 2023 en la dimensión de lo sobrenatural, del Espíritu. Dios no te llamó para estar derrotado. Dios no te llamó para ser una vergüenza, para dar más testimonio. Hay gente que está en la iglesia, se lo voy a decir a Pedrito nada más, Pedrito. Hay gente en la iglesia que está en la galería, no de la fe, está en la vitrina de los trofeos que el diablo tiene en la iglesia. ¿Usted sabía eso? Que el diablo en cada iglesia tiene una vitrina con unos trofeos. ¿Sabe quiénes son esos? Los que están en la iglesia, pero están en la carne. Viven cayendo, viven en lo mismo, no dan fruto, no ganan alma, no producen nada. Lo único que hacen es dar mal testimonio. No te estoy acusando, te quiero dimensionar. ¿Por qué esa gente está ahí? ¿Por qué el diablo los tiene ahí? Porque viven en la carne y en el alma. No conocen la dimensión del Espíritu. Pero hoy tú no vas a salir del closet, tú vas a salir de la vitrina, vas a salir de la galería. Tú vas a dejar de ser un trofeo del diablo. Tú vas a dejar de ser un oprimido de Satanás. Hoy tienes que hartarte. Hoy tienes que hartarte. Tú tienes que decirle a Satanás: hasta hoy me oprime, hasta hoy me tienes el pie encima, hasta hoy me tienes atado, hasta hoy me tienes cautivo. Me voy a soltar la jamás. Me voy a... Se escapó el león, se escapó el león, se escapó el león de la jaula, se escapó el león, se escapó la leona. Sé que te va, everybody sé que, y vamos sé que a la va. Todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Dios me mandó a transicionarte, a liberarte. Dios me mandó a sacarte del ámbito donde eres accesible al yugo, al ataque, al dominio de Satanás. Él me mandó a sacarte. Esta palabra es una llave que te estoy entregando para que salgas de ese ámbito y entres en el nuevo ámbito del Espíritu, donde Dios tiene tu propósito, tiene tu destino, donde Dios tiene la victoria, donde Dios tiene los recursos, donde Dios tiene lo que te pertenece desde antes de la fundación del mundo. Hoy tú vas a recibir una respuesta del por qué. Ahora mismo tú puedes decir: ah, con razón, tantas cosas, con razón tanto proceso. Mira, hemos confundido proceso con consecuencia. No llame proceso a la consecuencia de vivir en la carne. No llamemos no llamemos proceso a la consecuencia de andar pecando. No llamemos
proceso es la consecuencia de tomar decisiones en el alma. No llamemos proceso a la consecuencia de nuestra rebeldía. No, el proceso es consecuencia. Por vivir en la carne, por vivir en el alma, en las emociones, por vivir complaciendo nuestro ego, nuestro yo. Mientras tú sigas viviendo en el yo, que es el alma, que es la carne, Satanás te va a tener oprimido. Por más que intentes, no vas a poder dar fruto. Por más que intentes hacer cosas, no vas a tener éxito. ¿Por qué? Porque es un ámbito natural y Satanás es sobrenatural. La visión es sobrenatural. Todo lo que Dios tiene para ti desde antes de la fundación del mundo es sobrenatural. Está en el espíritu. Tú no puedes repetir el error de millones de creyentes que han estado en la iglesia por años y no han alcanzado ni el 5% de su propósito. No han visto ni el 5% de lo que Dios tiene para ellos. No han manifestado ni el 5%. Y así se ha muerto. Hay gente en la iglesia que se va a morir sin haber alcanzado ni el 5% de lo que Dios predestinó para ellos. Por vivir en la carne, por vivir un evangelio fácil, por vivir un evangelio light. El evangelio verdadero es del espíritu. En el espíritu, lo demás es religión. Si tú no transicionas al ámbito del espíritu, vas a ser un religioso. No, pero es que aquí no somos religiosos, porque aquí no usamos velo, no usamos falda larga, no usamos corbata, no nos vestimos así, no somos cerrados. Vas a ser un religioso chupi chupi. Un religioso moderno, un religioso con tatuaje, un religioso con piercing, un religioso que viste a la moda, un religioso con rulo. Es lo que tú vas a hacer. No vas a producir nada. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, la carne para nada aprovecha, pero ocuparse del espíritu es vida, es gozo, es paz, es victoria, es sobreabundancia, es gobierno, es autoridad. Alguien tiene que entender esto. Sacuda al que está a tu lado y dile: múdate conmigo de lo terrenal a lo celestial. Múdate conmigo de lo natural a lo sobrenatural. Múdate conmigo de la carne al espíritu. Múdate conmigo del alma al espíritu. Siento la gloria de Dios muy fuerte en este lugar. Hoy hay liberación. Primero estás siendo libre en la mente. La verdad te está liberando. Si tenías demonios, si tenías ataduras, si tenías maldiciones, si tenías opresiones, porque tú le diste derecho legal al diablo, hoy se están rompiendo. Hoy vas a salir de este lugar libre, totalmente libre, para ir este 2023 por el canal rápido de la autopista. Cuerpo, alma y espíritu. El estar en la carne y en el alma, lo único que te garantiza es esclavitud, derrota, fracaso, cansancio, frustración. Es lo único que te garantiza. Te vas a desanimar, te vas a aburrir, te vas a ir de la iglesia, porque vas a decir: no me pasa nada de lo que me profetizan. Ese profeta Carlos es mentiroso. Lo que me profetizó Jordán, lo que me dijo el pelón ese, mentiroso. Él me dijo: escucha, cada vez que te profetizan, alguien entró
en el ámbito del espíritu, donde está el proyecto de tu vida, la maqueta de tu vida, y vio algo, lo trajo a tu presente, te lo dijo, pero eso que Él te dijo es más real que tú, de lo que tú estás viviendo, de lo que te está pasando. No llames mentiroso al pastor, no llames mentiroso al que te profetiza, no llames mentiroso al hombre de Dios, porque tú eres un carnal, porque tú andas en las emociones. Métete en el espíritu y verás cómo Dios cumple cada palabra que Él tiene para ti en este tiempo. Que Dios me dijo, que Dios me habló y no ha pasado nada. ¿Cómo va a pasar algo si tú andas en la carne? ¿Cómo va a pasar algo si tú no oras? ¿Cómo va a pasar algo si tú no sacrificas? Si tú no ayunas. ¿Cómo va a pasar algo si tú no eres violento en el espíritu? El reino de los cielos, donde está tu herencia. El reino de los cielos, donde está todo lo que Dios tiene para ti en el 2023, sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Levántate con violencia. El 2023 no es para tontos, no es para necios, no es para gente que anda perdiendo el tiempo jugando al evangélico. El 2023, la gloria postrera es para los que son violentos en el espíritu, los que van a cesar. Violento. La gente del espíritu es violenta. No se queda de manos cruzadas. No es apático. No se da por vencido. La gente violenta no está viendo lo circunstancial. No está viendo la realidad. La gente del espíritu está viendo la verdad. Cuando tú eres violento en el espíritu, tú traes tu verdad eterna a tu realidad efímera, pasajera, que puede cambiar en cualquier momento. Pero nada va a cambiar en ti, nada va a cambiar en tu entorno, nada va a cambiar a tu favor si tú no eres un violento en el espíritu y madura y entiende de que esto es en el espíritu, por el espíritu. Si tú no dejas de perder el tiempo. Necesito 3 sillas. Rápido. Ya, listo. Siéntate aquí, Michael. William, siéntate ahí. Cuédame esto, que este está aquí de adorno. Dame el paño nada más. Estoy más sudado que interior de Maracucho a las 12 del mediodía. El ámbito del espíritu es el ámbito alto, donde está el Padre y el Hijo reinando. Es el ámbito donde te enseñé que tú vienes y donde perteneces. Aquí no llega la carne, aquí no llega el alma, ahí solamente llega el espíritu. Y es tan así que Satanás, siendo Satanás, tiene acceso a este lugar. Por eso es que él va a acusarte delante de Dios, porque dice la Biblia que él es el acusador de los hermanos. Él va a acusarte delante de Dios, porque él es espíritu y él puede llegar ahí, no a gobernar, no a sentarse al lado de Dios, sino a acusarte. Pero ahí está el abogado, porque nuestro abogado intercede por nosotros cada vez que Satanás viene al trono de Dios a acusarte por tus errores, por tu falla. Escúchame. Ahora, él puede acusarte por tus errores y fallas,
solo cuando tú estás viviendo en el Espíritu. Porque si tú estás viviendo en el pecado, en la carne, no hace falta que te acuse. Ya tú eres de él, estás listo. Está frito. Está frito. ¿Para qué él te va a acusar? No puede. Ahora, cuando tú vives en el Espíritu, vives aquí. El apóstol Pablo dijo una rema tremenda: yo estoy sentado junto con Cristo en lugares celestiales. El apóstol Pablo tuvo un conflicto interno, la carne con el espíritu. Por eso escribió en Gálatas la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Pero en Romanos él dijo: Dios mío, no entiendo. Quiero hacer algo, quiero hacer lo bueno, quiero hacer la visión, quiero ganar almas, quiero ser fiel, quiero ser leal, quiero producir, pero no puedo, porque el bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero hacer es lo que hago. ¿Por qué? Porque hay una ley, la ley de la carne. La carne no puede agradar a Dios. La carne no puede hacer la visión. La carne no puede honrar. La carne no puede sujetarse. La carne no puede someterse. La carne no puede ser obediente, porque es contra naturaleza. La carne no se puede consagrar. La carne no quiere orar. La carne no quiere ofrendar, no quiere diezmar. La carne no quiere hacer nada de la vida de Dios. La carne jala para la tierra. Entonces el apóstol Pablo dijo: el bien que quiero hacer, Lindimar, no lo puedo hacer, pero el mal que no quiero es lo que terminó haciendo. Y se sintió miserable, como te sientes tú. Mucha gente se siente miserable porque no puede vivir. Y él dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero más adelante dice: pero allá de una ley, la ley del Espíritu. Entiendo que si vivo en el Espíritu, someto la carne. La carne obedece al Espíritu, donde está la voluntad de Dios, donde está el propósito de Dios, donde está el destino profético, donde está la victoria, donde está la bendición, donde está la victoria para mi familia, donde está mi prosperidad, donde está mi libertad. Y dijo: ahora vivo en el Espíritu. ¿Y sabe qué también dijo? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y también dijo: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero no es los que vienen a la iglesia, es los que están en Cristo. Y para estar en Cristo, tú no puedes estar en Cristo en la carne ni en el alma. Para estar en Cristo hay que estar en el Espíritu. Y para estar en el Espíritu hay que morir al yo. El grano tiene que caer a tierra y morir para que pueda nacer y dar fruto. ¿A qué te refieres? Mira lo que me dijo Dios esta mañana. El problema con muchos de nosotros es que como grano caemos a tierra de continuo. Nos humillamos, caemos a tierra humillados, reconocemos, lloramos. El proceso nos doblega, reconocemos, pero nos quedamos en reconocer, en caer a tierra, pero no morimos. No morimos. Y si yo no muero, ¿muero a qué? Al yo, al ego, a la carnalidad, a la humanidad. No puedo nacer para el Espíritu. Por eso hay gente que usted la ve que viene a la iglesia, llora cuando hacen el llamado, pero siguen haciendo lo mismo allá afuera. Sigue fornicando, sigue adulterando, sigue robando, sigue estafando, sigue conforme al sistema de este mundo. Cuando muero, dice entonces que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Es decir, que cuando muero, doy un cambio de naturaleza.
Y el que no podía dar fruto en el espíritu, porque no había muerto a las obras de la carne, lo único que daba era obras. La carne tiene obras, el fruto, el espíritu tiene fruto. No puedes vivir en los frutos del espíritu en la carne, porque la carne solo tiene obras. Entonces, Pablo murió. ¿Cuándo murió Pablo? Cuando murió Saulo. Saulo era un hombre temeroso de Dios, apegado a la ley, fariseo de fariseo. En cuanto a la ley, era celoso. Él creía que hacía lo correcto, perseguía a la iglesia. Y un día Dios dijo, como él tenía propósito: así, tú me persigues, tranquilo, voy a hacer que caigas a tierra y voy a hacer que mueras para que nazcas de nuevo. Y en vez de estar dando obras, de frutos. Camino a Damasco, él iba persiguiendo a los cristianos, porque él perseguía, mataba a los cristianos, los metía presos. Y él pidió cartas para ir a buscar a Damasco, a los cristianos que estaban en Damasco. Y vino un resplandor de gloria. Dice que el resplandor lo dejó ciego, cayó a tierra, subió. Y él dice: ¿quién eres? Y una voz le dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. Yo soy Jesús, la segunda dispensación del Dios que tú crees que está sirviendo en la ley. Él cayó a tierra. Y cuando Jesús le dice: yo soy Jesús el que tú persigues, ahí muere. ¿Sabe por qué él muere? Porque la segunda pregunta que le hace es: ¿qué quiere que yo haga? El que muere al yo, muere a su agenda. El que muere al yo, muere a sus pasiones, a sus deseos, a lo que el corazón mentiroso le dice. Y dice: Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Jesucristo no murió en la cruz del Calvario físicamente, sí, cuidado porque se me confunden. Él ya había muerto en el Getsemaní. ¿Cuándo murió Jesús? Cuando él no quería tomar esa copa. Y él dijo: Padre, es muy difícil para mí, tengo miedo, no quiero. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Muero a mi voluntad, muero a mi carne, muero a mis emociones. Ahí murió Jesús. Fue muertico a la cruz del Calvario. Por eso es que en la cruz, cuando se estaban burlando de él: bájate de esa cruz, tú ni que eres Dios, bájate. Cuando lo estaban escarneciendo, él no se puso bravo y dijo: Padre mío, un rayo y pártete, desgraciado. ¿Sabe qué dijo? Señor, perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. Él estaba en el ámbito del espíritu. Tú te ofendes por todo porque tú vives en la carne. Te ofendes cuando te corrigen porque vives en la carne. Caes en tentación, en engaño del diablo porque vives en la carne. Pero si transicionas al espíritu, ahí el diablo no alcanza, ahí el diablo no llega. Él puede llegar es a la carne y al alma. Por eso es que el Consejo Apostólico está diciendo: remanente, no vivan en la carne, para que no sigan siendo víctimas. Vivan mejor en el espíritu, para que sean victimarios de Satanás, del infierno. ¿Sigo o ya? ¿Lo dejamos hasta aquí? ¿Lo dejamos hasta aquí o seguimos?
Santo. Hoy la revelación ha sido una locura. Hoy la atmósfera ha sido una locura. Esto fue lo que me desató papá en el retiro. Entonces Pablo, un hombre que transicionó la vida del espíritu y que también luchó con la carne y que se sintió un desgraciado como tú te has sentido y como yo me he sentido frustrado, digo, hallé la ley, listo, hallé el código, hallé la llave. Esto es en el espíritu. Esto es en el espíritu. La victoria está en el espíritu. La bendición está en el espíritu. El propósito está en el espíritu. Los recursos están en el espíritu. El hombre del propósito está en el espíritu. La mujer del propósito está en el espíritu. Los hijos que voy a tener están en el espíritu. Todo lo que tiene que ver conmigo está en el espíritu. Porque escúchame esto. Antes de que nacieras y Dios te pusiera en el vientre de tu mamá, ya Él tenía toda la maqueta hecha en el espíritu. Él no es como nosotros, que hacemos el muchacho y después buscamos trabajo y después vemos cómo nos arreglamos. Él no. Él, antes de hacer muchacho, primero da la provisión. Y la provisión lo incluye todo. Tú sabes por qué cada tico terminas con uno, te empatas con otro, terminas con una, te empatas con otra. Esta sí es y no es, aquella sí es y no es. ¿Sabe por qué? Porque está en la carne. Porque si estás en el espíritu, tú entras al espíritu y traes al presente, traes a la hora la mujer, el hombre de tu propósito. No sé si me voy a entender, se me aburrieron, me voy, se me aburrieron. Entonces Pablo dice, ya entiendo, esto es en el espíritu. Me mudo. No voy a ir más en la carne ni en las emociones, porque ahí soy un miserable. Mejor me meto en el espíritu, vivo en el espíritu y me siento en lugares celestiales, nada más y nada menos que al lado de Cristo Jesús. ¿De qué te estoy hablando? El que vive en el espíritu está sentado al lado de Cristo, gobierna, está en el trono. Es diferente orar en la carne, orar en el alma, que orar desde este lugar. El que ora en la carne, el que ora en el alma, Señor, mira, ay, lo que estoy pasando. Está orando desde su condición y eso no produce resultado. Ahora, cuando tú oras en el espíritu, tú estás orando desde tu posición original, de donde tú vienes, de donde tú perteneces, donde Dios quiere que tú vivas. Y desde allí se hace visible todo lo que no se ve. ¿Por qué? Porque dice la palabra, mis hijos, las cosas que se ven son el producto de las que no se ven. ¿No lo agarraron? Párenme la silla. Necesito 3, uno alto, un hombre alto rápido, el que esté más alto aquí. Bueno, tú no eres tan alto. Aquel está más alto que tú. Pero quédate tú también. Ponte aquí atrás. Ponte aquí. Un bajito ahí. Ok. Mira esto y me voy. No, ya. Mira esto y me voy. Este eres tú. Cuerpo. Me falta comidita, este cuerpo. Alma. Este cuerpo está tan flaco que el alma está más gorda. Cuerpo, alma, espíritu. Cuerpo, alma, espíritu. Satanás, la serpiente antigua, es rastrera. Ella domina este sistema. Solamente tiene acceso al cuerpo y al alma. ¿Dónde está mi serpiente de hoy? Ve acá, serpiente.
Ya, pero no llegues tan rápido. Arrástrate desde aquí. No se confundan, parece lombriz, pero es serpiente. Satanás tiene autoridad para tocar el alma y el cuerpo. ¿Cuándo recibió esa autoridad? Cuando Eva y Adán pecan, en el Edén le dan la autoridad. Y Dios, cuando arregló cuenta con ellos, le dio su consecuencia a cada quien. Y a la mujer le dijo: pondré enemistad entre tú y la serpiente. Ella te herirá en el carcañar. La serpiente tiene autoridad para herirte en las emociones, para herirte en el alma, para tentarte y herirte en la carne. Tiene autoridad. Entonces mira esto, Dios le dice: yo le doy autoridad a la serpiente para que te hiera el calcañar, alma y cuerpo, pero tú le herirás en la cabeza. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando tú transicionas, no vives en el cuerpo ni en el alma, en la carne, sino el espíritu. Cuando tú entiendes que esto es espiritual, porque Satanás es espíritu, y te paras en el espíritu, desechas la carne, desechas el alma, te paras en tu posición, ella no puede hacerte nada, pero tú le puedes pisar, porque estás en el espíritu. Este es el ámbito del espíritu. Párate, hijo mío. Si a partir de hoy tú eres víctima del diablo, del sistema, sigue viviendo igual, es porque te da tu gana. Pero yo te doy un consejo: transiciona, métete en el espíritu, métete en el espíritu. Porque en el cielo, en el trono de Dios, nada más está el Padre y el Hijo. ¿Por qué no está el Espíritu ahí? Porque el Espíritu Santo fue enviado a meterse en ti para que tú puedas ir a ese lugar de gobierno y de autoridad. Pero tú y yo atendemos más la carne. Vivimos para complacer la carne, el alma. El alma se alimenta de buenas noticias. El alma se alimenta de las noticias del Facebook. El alma se alimenta de las buenas noticias, de lo bueno que te pasa, pero también de lo malo que te pasa. Y tu estado de ánimo cambia. Si te pasa algo bueno, te sientes bien. Si te pasa algo malo, te sientes mal. Vives frustrado, vives miserable, desgraciado. Pero cuando transicionas al Espíritu, entras en un ámbito de lo ilimitado. Entras en el ámbito de lo sobrenatural, del poder. Lo que no ha pasado contigo, la transformación tuya, de tu familia, la victoria, tú no la has obtenido porque no te has parado donde es. El Señor te dice: remanente, métete, levántate, transiciona al ámbito del Espíritu. Para agradarme a mí, tienes que venir al ámbito del Espíritu. Para que mi reino se establezca en ti, tienes que venir al ámbito del Espíritu. Para que tengas poder, autoridad en ti, en tu vida, para que veas mi gloria, tienes que entrar en el ámbito del Espíritu. Ahora la pregunta del millón es: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pregúntale al que está a tu lado: ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo quieres vivir? ¿Qué
este 2023 será el año de la gracia y el favor inusual. Amén. Que este 2023 es el año de reverdecer, florecer, dar fruto, cosechar, de ser millonario, tu casa, tu carro. Nada de eso va a pasar, al menos que te metas en el ámbito del Espíritu. Y si te metes en el ámbito del Espíritu, más de eso, 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 más de eso va a ocurrir en este año. ¿Dónde está el remanente que dice: hasta hoy vivo en la carne, hasta hoy vivo en el alma, me voy a transicionar al ámbito del Espíritu?